Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Visión Semanal de Serenity Markets. Esta semana tenemos uno de los puntos clave, me atrevería a decir que de los últimos años, con ese inicio del ciclo de bajadas de tipos de la Reserva Federal, para el que hay una tensión máxima. En estos momentos se está dando más probabilidad a que la Reserva Federal baje los tipos de interés 50 puntos básicos que 25, cuando la semana pasada, justo tras conocer los últimos datos de inflación, las probabilidades de bajadas de tipos de 50 puntos básicos eran de menos del 15%. Todo cambió con un artículo de Timiraos del Wall Street Journal, el que todos saben que es el gran portavoz no oficial de la Reserva Federal. Todos los inversores saben que tiene ciertas filtraciones por parte de los miembros. Pero es que no solo ocurre esto, se están ejerciendo grandes presiones desde el ámbito demócrata político para que Jerome Powell y la Reserva Federal baje los tipos de interés de una forma más agresiva incluso que esos 50 puntos básicos. En el día de ayer conocíamos cómo diversos senadores demócratas firmaban una petición de bajadas de tipos de 75 puntos básicos. Evidentemente esto no es una decisión política, pero se está convirtiendo en ello. Parece que está más politizado también que nunca. Y muchos inversores también nos hacemos la pregunta, ¿por qué ahora han salido Timiraos, también el antiguo seguidor de la Reserva Federal que trabajaba en el Wall Street Journal, el que tenía el mismo puesto que ahora tiene Timiraos, pues también ha hecho un artículo este fin de semana, perdón, hablando de esa bajada de 50 puntos básicos? Entonces nos preguntamos, oye, ¿es la Reserva Federal el que está detrás de esa narrativa después de que los comentarios por parte de muchos funcionarios, de muchos miembros del comité, hayan sido un poco dispares en las últimas semanas, incluso como vimos a inicios de mes o incluso a inicios de julio, hicieran que la Reserva Federal estuviera detrás del mercado, que el mercado descontara que la Reserva Federal se estaba quedando detrás de la curva porque veíamos datos económicos bastante débiles? Eso es un poco lo que tenemos clave para esta semana. Evidentemente hay un punto clave también, o el último punto clave antes de esta decisión de tipos, que son las ventas minoristas, que conoceremos en el día de hoy y para las que no hay muy buenas expectativas, tanto Goldman Sachs como Bank of America, a través de sus datos de tarjeta de crédito, están esperando unos datos bastante débiles. Fíjense, aquí tienen la imagen de las probabilidades de bajadas de tipos. En este momento la probabilidad es de más de un 60% de que se lleve a cabo una bajada de 50 puntos básicos. En este otro gráfico tienen o ven cómo la expectativa es máxima. Se lleva a cabo una bajada de 50 puntos básicos o de 25, la verdad es que es la mayor sorpresa que lo tenemos, que nos lo decía Deutsche Bank, es la mayor sorpresa realizada en la tasa de fondos federales en comparación con el precio del mercado 2 días antes de la reunión de la Reserva Federal de la historia. Es decir, pase lo que pase, va a ser una grandísima sorpresa. Y evidentemente la expectativa ante esto es máxima. Fíjense, el precio del riesgo del evento de la Reserva Federal basado en opciones sobre divisas ha subido a su nivel más alto desde 2023. Pero es que esta semana no solo baja los tipos de interés la Reserva Federal, sino que hay también un temor bastante grande porque el Banco de Japón puede seguir subiendo los tipos de interés. Ya saben todo lo que dificulta o todo lo que implica que el Banco de Japón siga esta política monetaria restrictiva, sobre todo porque es propietario del 47% de la deuda de su propio gobierno y porque afectaría y provocaría ya que se desmantelaran todas las operaciones carry trade que quedan, si es que queda alguna, desde aquel 5 de agosto. Se estima que puede quedar entre un 30 o un 40%. Por tanto, estos operadores carry van a ver como en la misma semana la Reserva Federal puede bajar los tipos 50 puntos básicos y el Banco de Japón puede subir los 25. Por lo tanto, ese diferencial se cerraría de una forma bastante rápida. Pero no obstante, lo más importante de todo esto es lo que está esperando el mercado. Y en estos momentos el mercado no solo está descontando que va a haber una bajada de 50 puntos básicos, como nos muestra el rendimiento americano a 2 años, que está por debajo del fondo de las tasas de la Reserva Federal en más de un 1,7%, sino que está descontando que el ciclo de bajadas de tipos va a ser muy acelerado, ¿no? Entonces el mercado ya se está adelantando o ya está pensando que la Reserva Federal va rezagada.
Y si el mercado ya está descontando 50 puntos básicos y un ciclo de bajadas de tipos bastante más agresivo, pues la pregunta que nos surge a muchos inversores es cómo reaccionará el mercado en caso de que la Reserva Federal no lleve a cabo esa bajada de 25 puntos básicos, no, de 50 puntos básicos y se quede en 25, o cómo reaccionará el mercado en caso de que el ciclo de bajadas de tipos durante el año se quede un poco más rezagado, o las previsiones de la misma reunión de la Reserva Federal no lleguen a lo que espera el mercado. Pues la verdad que es una pregunta inquietante y ante la que no tenemos grandes respuestas. Ahora mismo estamos en un momento de mucha volatilidad e incertidumbre en el mercado, por tanto, solo queda esperar y tratar de protegerse del movimiento en una dirección o en otra. No hay una estructura para nada clara. Lo peor de todo es que la narrativa está cambiando muy fácil y muchos políticos están tratando de aprovecharlo. Ya saben que el 4 de noviembre son las elecciones americanas. Por un lado, los demócratas que quieren que se lleven a cabo bajadas de tipos de una forma agresiva para que la sensación de cara a elecciones sea mejor por parte de sus votantes. Y por otro lado, Donald Trump, los republicanos que quieren todo lo contrario, quieren que no se lleven a cabo bajadas de tipos antes de las elecciones. Y ayer comentábamos que la senadora demócrata Elizabeth Warren y otros colegas también demócratas pidieron y firmaron una carta hacia Jerome Powell para que llevara a cabo una bajada de 50 puntos básicos. Dicho esto, ¿qué va a hacer la Reserva Federal o qué previsiones tenemos de que va a hacer la Reserva Federal? Pues a diferencia de cuando es un ciclo de endurecimiento, que la Reserva Federal siempre hace lo que el mercado espera, sí que es cierto que cuando es un ciclo de bajadas de tipos, la Reserva Federal suele hacer un poco lo que le da la gana y no suele hacer tanto caso al mercado. Por tanto, sí que podríamos esperar sorpresas para el miércoles y sobre todo en un ciclo de bajadas de tipos. Es mucho más probable que haya sorpresas a un ciclo de endurecimiento que generalmente suelen ir en línea con lo esperado. Dicho esto, hay muchos factores para que se lleve a cabo una bajada de 50 o de 25 puntos básicos. Es decir, a favor de una bajada de 50 puntos básicos, pues tenemos sobre todo que el mercado ya lo está descontando, tenemos sobre todo datos de manufacturas que son muy débiles y tenemos también, por ejemplo, datos de empleo que se están enfriando de una forma muy fuerte. A favor de una bajada de solo 25 puntos básicos tenemos la inflación. Los datos de inflación subyacente han salido un poquito por encima de lo esperado en la última o en el último dato conocido. También tenemos por el lado, para que se dé una bajada de 25 puntos básicos, la economía, ¿no? Y los servicios que se mantienen todavía en terreno bastante sólido. Es decir, tenemos argumentos para un lado o para otro. De ahí también que haya una grandísima incertidumbre. Si los datos de inflación hubieran salido peores a lo esperado, más débiles de lo esperado, nadie estaría dudando que la Reserva Federal bajaría 50 puntos básicos. Voy a hacer un comentario que nos dejaba en el día de ayer, lunes 17 de septiembre, McElligor, sobre cómo puede actuar el mercado en caso de que no haya bajadas de 50 puntos básicos. Y también lo que nos decía el antiguo ex, ¿cómo se dice? Vigilante de la Reserva Federal, o el que tenía el puesto de Timiraos en el Wall Street Journal. Fíjense, dice McElligor, la Fed aparentemente se ha visto obligada a utilizar los medios financieros para terminar el trabajo por ellos, después de sembrar más confusión con las ahora tristemente habituales declaraciones incoherentes y contradictorias de los miembros del comité en los momentos previos al periodo de silencio de la Reserva Federal. Es decir, está diciendo que debido a que los miembros del comité no han podido aclarar las cosas ni hacer que el mercado vaya sin altas expectativas de sorpresa a esta reunión, ahora están filtrando a los medios y en este caso a Timiraos para que baje o para que mueva la narrativa de bajadas de 50 puntos básicos. O de lo contrario, fíjense, y ahora el mercado se está viendo, ahora la Reserva Federal se ha visto obligada a bajar 50 puntos básicos. ¿Por qué? Porque el mercado lo está descontando. Nos dice, de lo contrario, crearás un propio gran shock de endurecimiento de las condiciones financieras si decepcionas en comparación con las expectativas de un camino más dovish que ya está descontado, lo cual además podría llevar a que las expectativas para noviembre se inclinen hacia otro recorte de 50 puntos básicos o la Fed corre riesgo de dar una gran sorpresa
hawkish. La Reserva Federal está en lo que yo llamo tren expreso, nos dicen el Wall Street Journal, hacia una tasa de interés neutral. Espero que recorte las tasas alrededor de 2 puntos porcentuales durante el próximo año. El recorte esta semana es el primer paso y tiene cierto sentido actuar con mayor agresividad cuando la tasa está más alejada de la neutralidad. Nos dice, no alcanzar los 50 puntos básicos en este momento provocaría una especie de espasmo del mercado que podría dañar la economía. Básicamente, que no se lleve a cabo una bajada de 50 puntos básicos cuando el mercado ya lo está descontando, corre el riesgo de que ahora sí el mercado y las probabilidades de desaceleración o incluso riesgo de recesión aumente considerablemente. Eso es un poco lo que tenemos más importante para esta semana y sobre todo con el foco para el miércoles, pero tenemos mucho más, sobre todo de cara al final de semana tenemos datos de inflación y de decisión de tipos del Banco de Japón, que pasada la reunión de la Reserva Federal será el segundo punto más importante. Recordemos que a finales de julio, cuando la Reserva Federal decidió no bajar los tipos de interés, es decir, dar una sorpresa hawkish, y luego el Banco de Japón decidió subirlos, pues tuvimos una reacción bastante débil por parte del mercado. Veremos a ver si no pasa lo mismo en esta ocasión. Así que nada, tienen todos los datos, espero que les haya gustado el vídeo. Si es así, hacedmelo saber con un like, un comentario y nos vemos la semana que viene. ¡Chao!